Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Populismo Ilustrado. En este video voy a estar hablando sobre una problemática que me parece que ya fue olvidada hace tiempo, que es la problemática del aborto. Pero bueno, si bien fue olvidada hace tiempo, a mí la verdad que es un tema que me resulta interesante. Así que aparte que ya hay algunas personas que me preguntaron qué opinaba al respecto, y bueno, se me ocurrió realizar este video. Así que bueno, acá me estoy tomando un vinito en un vaso peronista. No sé si se llega a ver acá. Igual, bueno, es un vaso para tomar whisky. No debería estar tomando whisky, pero bueno, parece que no es un horario adecuado. El whisky se toma por lo general durante la noche. En cambio, el vino se toma más en el día. Pero sí, es verdad que este vaso es para tomar whisky. Pero bueno, sin más dilaciones, vamos con el video. Y salud. El aborto es un tema que siempre ha despertado diversos resquemores. La izquierda ha estado en contra del aborto en varias ocasiones, y también ha estado a favor, al igual que la derecha. El aborto ha sido despenalizado por Stalin y luego ha sido condenado por él mismo. Ha sido repudiado por un Fidel Castro escandalizado, ha sido apoyado fervientemente por Alexandra Kollontai, una militante de la Unión Soviética, fue apoyada por Severino Di Giovanni, un anarquista, fue repudiado por Javier Milei y apoyado por Murray Rothbard y Ayn Rand. Es avalado por todos los partidos de izquierda argentinos de la actualidad, etc. Como podemos observar, el aborto fue repudiado y su práctica ha sido defendida y avalada por la izquierda y por la derecha, aunque no podríamos decir que esto fue llevado a cabo con el mismo nivel de intensidad. En este video voy a hablar sobre la despenalización y sobre la legalización del aborto, ejerciendo una defensa de su legalización. En muchas ocasiones los antiaborto han afirmado que no era necesario despenalizar o legalizar el aborto, argumentando que la cifra de abortos clandestinos era demasiado baja como para que el aborto sea considerado un problema de salud pública. En este aspecto debo reconocer que los antiaborto tienen razón cuando dicen que la cifra de 500.000 abortos por año está inflada. Convengamos que si se realizasen 500.000 abortos por año, eso significaría que se estarían realizando 1.369 abortos por día, 57 abortos por hora si lo dividimos por 24 y prácticamente un aborto por minuto, lo cual no tendría el más mínimo sentido. Esta cifra de abortos sería mayor que la tasa de natalidad, la cual en promedio es de 275 hijos por día, además de que este estudio solo se basa en proyecciones subjetivas realizadas a partir de encuestas. Sin embargo, hay otros estudios en los cuales se calculó la cantidad de abortos que en promedio se practican en la Argentina. Hay un estudio que fue realizado por el biólogo Elar Koch, según el cual se practicaron 47.636 abortos en la Argentina durante el año 2007. Habiendo dicho esto, pareciera que la cifra de abortos que a diario se practicaban en la Argentina no ameritaba su legalización, pero nada más lejos de la realidad. Si tenemos en cuenta los criterios numéricos que deben considerarse para determinar si estamos frente a un problema de salud pública, lo cierto es que en Nigeria se ha declarado una pandemia por cólera porque se habían registrado 4.283 casos de personas infectadas por esta enfermedad. En un artículo también se afirma, con respecto al brote por hantavirus que ocurrió en la Argentina, que hubiéramos estado en presencia de una epidemia si la cantidad de contagios por hantavirus hubiese llegado a la cifra de 300 casos por año. Es decir, que podemos afirmar que el aborto cumpliría con los requisitos numéricos para enunciar que se trata de un problema de salud pública. Igualmente, el que sea o no un problema de salud pública no es necesario para determinar si la despenalización del aborto es razonable o no. En primer lugar, deberíamos preguntarnos si la penalización del aborto es eficaz, es decir, si la ley que penalizaba el aborto se acataba en la práctica mediante el Poder Judicial. Si el aborto no era penalizado en la práctica, entonces su penalización carecía de todo sentido, ya que esta ley estaba en desuetudo, el cual es un término que suele aplicarse para referirse a que una ley no se cumple en la práctica y que por lo tanto su existencia carece de todo sentido. Y la verdad es que prácticamente no conocemos casos de condena por aborto en la Argentina. Es decir, que en la mayoría de los casos el aborto no era condenado cuando éste era ilegal, por lo que el poder de disuasión que podía generar la penalización del aborto en una mujer era bastante débil, lo cual tornaba la ley en una ley inútil y por ende carente de sentido. Es así que la penalización del aborto incluso poseía una menor eficacia que la ley seca. Según los registros, 270.000 personas fueron condenadas por violar la ley seca, mientras que tan solo
4 mujeres fueron condenadas por haberse practicado un aborto, desde el año 2007 hasta el año 2016. Es decir, que a lo largo de 9 años, tan solo 4 mujeres fueron condenadas por practicarse un aborto. Por lo tanto, la penalización del aborto era menos efectiva, es decir, tenía menos sentido, que la mismísima ley seca. De esto se deduce que con el criterio de que el aborto debería encontrarse penalizado para evitar su realización, entonces también deberíamos penalizar el consumo de alcohol. Pero entonces, se podrían preguntar, ¿qué sentido tiene despenalizar el aborto si en la práctica nadie iba preso por practicarse un aborto? Bueno, lo cierto es que si bien casi ninguna mujer iba presa por realizarse un aborto, el hecho de que las mujeres no pudieran realizarse un aborto en un hospital público o privado termina generando que éstas acudieran a centros clandestinos en donde les practicaban abortos peligrosos. Exactamente lo mismo ocurría con la ley seca. La penalización del alcohol no generaba que las personas dejasen de consumirlo, sino que provocaba que se creara un mercado negro en el cual se vendía alcohol de una forma ilegal. Y por lo general, el alcohol que se comercializaba en este mercado negro era alcohol de pésima calidad, por lo que el consumo de este alcohol de pésima calidad ocasionaba bastantes muertes. Durante el periodo en el que rigió la ley seca, se calcula que 30.000 personas murieron intoxicadas por ingerir alcohol metílico y otras 100.000 sufrieron lesiones como ceguera o parálisis. Es decir, que la ley seca producía exactamente los mismos efectos que la penalización del aborto. No solo no se disminuían las tasas de los delitos que se condenaban, sino que paralelamente se generaba un mercado negro en el cual se ofrecían aquellos servicios que se encontraban penalizados por la ley, pero a una calidad considerablemente menor, por lo cual se generaban muchas muertes. Es sabido que hay mujeres que han fallecido por haberse practicado abortos caseros o en clínicas clandestinas. Es por eso que la mortalidad materna disminuyó notablemente en Uruguay luego de que el aborto se haya legalizado en este país. Según el estudio titulado Reducción de la mortalidad materna mediante la prevención del aborto inseguro, editado por el médico brasileño Aníbal Faundes del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Estadual de Campinas en San Pablo, el aborto pasó de provocar el 37,5% de las muertes maternas en el periodo de 2001 hasta 2005 a solo el 8,1% entre 2011 y 2015. Y recordemos que el aborto se legalizó en Uruguay en el año 2012. Además, de acuerdo con este cuadro que ahora están viendo en pantalla, el cual se fundamenta en un estudio que añadiré a las fuentes, los países que despenalizaron el aborto poseen una menor mortalidad materna que los países que continúan penalizándolo. Los opositores al aborto vociferan que su legalización necesariamente causaría que aumente la cantidad de abortos. En primer lugar, esto es muy difícil de comprobar debido a que, si bien hay estudios, las estadísticas sobre la cantidad de abortos clandestinos son bastante imprecisas justamente porque los abortos son clandestinos, y por ende se practican en secreto. Empero hay todo tipo de estudios. En España, por otro lado, donde hasta 2010 solo se permitía el aborto por ciertas causales, como el peligro para la salud de la mujer o la violación, a partir de su legalización hasta la semana 14 de embarazo, el número de abortos se redujo. Pasó de 113.000 abortos registrados a 93.000. Esto ha sido sostenido por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social español, en lugar de ser sostenido por alguna asociación transnacional. Incluso el informe aclara lo siguiente: no existe una relación directa de causa y efecto entre la legalización y un menor acceso al aborto seguro y una disminución en la tasa de abortos. Una reducción en la frecuencia de embarazos no deseados que conducen al aborto suele ser el resultado de una mejor información y acceso a métodos anticonceptivos eficaces. En Portugal, donde la ley del aborto se volvió ampliamente liberal en 2007, el número de abortos se mantuvo estable o descendió de más de 18.000 en 2008 a 17.414 en el año 2013. Esto equivale a una tasa de abortos del 7,3% por 1.000 mujeres en edad reproductiva, que se encuentra entre las más bajas del mundo. En 2016, la revista The Lancet publicó un extenso informe sobre la incidencia del aborto entre 1990 y 2014. Según estos estudios, el aborto en el mundo ha disminuido en los últimos años y se estima que la legalización de la práctica ha sido el factor que más ha contribuido. Los países con aborto penalizado son los que presentan las más altas tasas de aborto. La cantidad de abortos inducidos realizados en el periodo de 2010 hasta 2014 fue de aproximadamente 56 millones. En los países desarrollados la cantidad de abortos ha disminuido de 12 a 7 millones, mientras que en los subdesarrollados se incrementó de 38 a 49 millones.
razones. Hay que considerar que el crecimiento demográfico ha sido mayor en estos países. La tasa global anual de aborto entre 1990 y 1994 era de 40 cada 1000 mujeres entre los 15 y 44 años de edad. En el intervalo abarcado desde 2010 hasta 2014 disminuyó a 35 de cada 1000. Si se compara el periodo de 1990 hasta 1994 con el periodo de 2010 hasta 2014, en los países desarrollados y con aborto legal, se observa que la tasa bajó de 46 a 27 cada 1000 mujeres. Sin embargo, es aún muy alta en los países en desarrollo, la mayoría de los cuales tienen el aborto penalizado. La probabilidad de tener un aborto inducido en un país en desarrollo es de 36 cada 1000 mujeres, de 15 a 44 años, mientras que en los países desarrollados es de 27 cada 1000. El Caribe es la subregión con mayor proporción de abortos, de 59 cada 1000. Luego le sigue Sudamérica con 48 cada 1000 mujeres, de 15 a 44 años. Y los países con menor cantidad de abortos son Estados Unidos y los de Europa del Norte, cuya cifra varía de entre 17 y 16 cada 1000 mujeres respectivamente. Se estima que esta baja tasa se debe, entre otras cosas, al acceso a métodos anticonceptivos modernos. Sin embargo, podríamos pensar que por lógica la cantidad de abortos deberían aumentar luego de su legalización, debido a que si realizárselo en clínicas clandestinas resulta altamente peligroso para la salud e incluso puede ser potencialmente mortal para ellas, entonces este riesgo podría actuar como un factor de disuasión para toda mujer que desea realizarse un aborto, mientras que este factor de disuasión desaparecería con el aborto legal. El problema con este razonamiento es que parte de la base de que los seres humanos somos racionales y, peor aún, parte de la base de que los seres humanos somos racionales incluso frente a situaciones de desesperación y angustia, como lo es la situación en la que puede estar una mujer joven o incluso adolescente al enterarse de que se encuentra embarazada sin haberlo planificado. La angustia del pánico que puede suscitar un embarazo no planeado pueden llevar a cometer acciones bastante irracionales, como por ejemplo practicarse un aborto casero usando una percha. Además de que hay mujeres que conocen clínicas clandestinas que son relativamente seguras o incluso muy seguras. El problema es que estas clínicas suelen ser bastante costosas y no son conocidas por todos, como así tampoco no todas las mujeres tienen acceso al misoprostol. Esto termina provocando que solo algunas mujeres puedan abortar de forma segura y que otras lo hagan en clínicas pésimas o mediante métodos caseros. Es peligroso concluir que una mujer necesariamente no abortaría porque el aborto clandestino es inseguro, porque de hecho lo hacen. Y si bien no es posible saber con exactitud la cantidad de abortos clandestinos que se realizan en total, no podemos ignorar que los abortos se practican igual y hay diversos casos comprobados. No solo hay numerosas mujeres que confesaron haberse practicado un aborto, sino que hay varias que declararon haber abortado en las peores condiciones, en las que estuvieron cerca de perder la vida. Según el último informe realizado por el Ministerio de Salud en el año 2009, se produjeron 87 muertes por emergencias obstétricas provocadas por abortos inseguros. La Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires realizó un informe para las Naciones Unidas en el cual se enuncia que el 38% de las muertes maternas en Argentina son producidas por abortos inseguros. Según el Instituto PNUD, el 30% de las muertes maternas son provocadas por abortos. También cabe decir que si no han muerto más mujeres por abortos, esto se debe a un milagro, puesto que la cantidad de internaciones por aborto es impresionante. Y cabe mencionar que el mero hecho de que internen a tantas mujeres por realizarse abortos demuestra que existe un problema de salud pública que debe resolverse. No podemos seguir arriesgando las vidas de las mujeres de esta manera. Los estudios mencionan las muertes por abortos, pero no consideran la cantidad de hospitalizaciones que se generan por abortos en malas condiciones. Durante el año 2000 hubo al menos 54.701 ingresos hospitalarios por complicaciones por aborto y en el 2010 al menos se produjeron 52.817 egresos. Por supuesto que el aborto legal serviría para evitar que las mujeres que ya tomaron la decisión de abortar puedan abortar en lugares seguros, pero lo que verdaderamente evitará los abortos es una buena educación sexual que eduque a los jóvenes sobre el correcto uso del preservativo y sobre el resto de los anticonceptivos, cuyo uso y particularidades no son tan conocidas.
Según un estudio realizado a nivel nacional por el Instituto Gino Germani, la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil y el Departamento de Ginecología Infanto-Juvenil del Hospital Italiano, solo 5 de cada 10 adolescentes usan el preservativo como método anticonceptivo. El 35% confesó no haberse cuidado en su primera relación sexual. La mitad del universo adolescente que sí usa preservativo lo hace mal. La investigación encontró errores y mitos que ponen en riesgo la prevención de enfermedades de transmisión sexual, así como los embarazos no deseados. Por ejemplo, aún se cree erróneamente que en la primera relación sexual no puede producirse el embarazo, aunque no se utilice protección. Además de que en muchos casos los hombres cometen una acción conocida como el stealthing, que consiste en quitarse el preservativo en el medio del acto sexual sin el consentimiento de la mujer y sin que ésta se dé cuenta. Se han planteado diversos argumentos con respecto a esta cuestión, pero hasta el momento hay un argumento que nunca les escuché contraargumentar a los pro-vida y es el argumento de los abortos espontáneos. Y es que si consideramos que la existencia comienza con la fecundación, entonces millones de mujeres serían tildadas de asesinas seriales tan solo porque menstruaron, debido a que se calcula que las mujeres expulsan una gran cantidad de óvulos fertilizados por año. Este es un fragmento de un artículo en donde se habla sobre esta cuestión. Lo que muchas parejas desconocen es que no pocos estudios han demostrado que casi la mitad de los óvulos que se fertilizan en el cuerpo femenino ni siquiera logran implantarse en el útero. Eso quiere decir que una gran cantidad de estos se pierden tan temprano dentro del proceso de embarazo que los ciclos menstruales siguen por lo general sin alteraciones, por lo que casi siempre las mujeres ni siquiera son conscientes de este fenómeno. La pérdida de estos óvulos fecundados es tan frecuente que se considera un proceso normal en mujeres de todas las condiciones. Para decirlo más claramente, en el organismo de una mujer pueden ocurrir muchas fecundaciones, de las cuales solo la mitad llegarían a ser percibidas por ellas o detectadas a través de un examen. Esto demuestra que, contrario a lo que tiende a creerse, lograr un embarazo es un proceso complejo, que requiere la conjunción de múltiples factores y condiciones ideales. Algunos aducirán que esto se trata de un hecho biológico no provocado, pero lo cierto es que sí que es provocado, porque la mujer sabía que esto podía suceder si tenía sexo y tuvo sexo igual, de manera que estaban cometiendo una acción cuya consecuencia había sido prevista, lo cual constituiría un dolo eventual. Con ese criterio deberíamos prohibir que las mujeres tengan sexo para evitar que asesinen a varios fetos por año, si no estaríamos a favor del asesinato. Es decir, que si una mujer tiene sexo, lo más probable es que a largo plazo descarte fetos, por lo que si se considera que la vida comienza en esta instancia, entonces deberíamos prohibirle a la mujer que tenga sexo para evitar que descarte esos óvulos fertilizados en su próxima menstruación. En otras palabras, si una mujer no tiene sexo, no descarta óvulos fertilizados, por ende no genera muertes. Por lo tanto, deberíamos prohibirle tener sexo para que no descarte óvulos. Eso si consideramos que la vida comienza a partir de ese momento, en vez de considerar que la vida comienza a partir de la semana 14 de embarazo, cuando el feto ya se ha transformado en una persona completa. Es evidente que el hecho de que estos abortos no sean realizados de manera voluntaria no implica que no debamos detenerlos. De lo contrario, deberíamos afirmar que las acciones realizadas por una persona que carece de discernimiento no deberían ser evitadas por el mero hecho de que no fueron voluntarias, ya que no fueron cometidas de una manera consciente. Por otro lado, las enfermedades o las epidemias también suelen ser fenómenos de la naturaleza, al igual que los abortos espontáneos, y también son involuntarios en el sentido de que esta conducta no le es imputable a un sujeto determinado, al igual que los abortos espontáneos. Y solo por este motivo no deberíamos detener estas epidemias o catástrofes naturales que se cargan miles de vidas. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo video de Populismo Ilustrado.